Hermoso Rey. Hermoso Jesús. Vamos a empezar de nuevo con la enseñanza, Bendito a continuar Señor. con lo que Dios nos ha estado dando. Y vamos a Gracias te doy. Vamos a ir repasando poco a poco lo que Dios nos ha dado. Aleluya. Y vamos a empezar Aleluya. desde aquí, para ir avanzando poco a poquito, mis hijos. No sé si se alcanza a leer. ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanzan a ver? No, Las hermanas de atrás, no. más grande todavía alcanza poquitito, más amplio. Lo que pasa es que se borra cuando lo... Ahí está. ¿Ahí se lee? A ver, sí, ya. ¿Sí se lee? ¿Sí Sí. llega hasta allá? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a empezar a ir repasando poco a poco lo que ya hemos aprendido. Sabemos que tenemos una ciudad del orgullo, sabemos que hay 4 murallas, las Amén. cuales tenemos que derribar junto con el Señor, o Amén. el Señor junto con nosotros, o nosotros junto con Él. Estamos llenos de orgullos Amén. y necesitamos entender esa parte muy importante, porque si no nos deshacemos de eso, vamos a ser muy fácilmente engañados siempre, en todos los niveles, desde que eres salvo hasta Amén. que llegas a la estatura del varón. Sigue Satanás enviando a sus principados, gobernadores, huéspedes y potestades para que te ataque en esta parte de aquí así, para que Amén. te haga pensar que eres muy espiritual, que eres merecedor de todo, que nomás tú sabes palabra, que nomás tú eres el espiritual, Amén. nomás tú tienes los dones poderosos, Nomás yo. y todas esas son mentiras satánicas Amén. que están dentro de ti y que te hacen que tú mismo te la creas, Amén. que no aceptes autoridad de nadie, porque tú, o sea, lees la palabra, pues quién, Porque sabe O sea, manejar la computadora, sí, no cualquiera porque ya te puede sabes cómo enseñar. estudiar. sí. Amén. Entonces todo eso es importante que lo vayas entendiendo, que lo vayamos entendiendo, Amén. porque siempre hay alguien que sabe más que nosotros. No por nada tenemos maestros que nos Amén. han enseñado, de los cuales nosotros mismos hemos aprendido. Amén. Entonces, que no se nos olvide esa parte, mis hijos, que siempre ha habido y que Dios ha puesto personas importantes alrededor de nosotros para que seamos enseñados Amén. y para que en humildad aceptemos la enseñanza de parte de quien Dios la envíe. No es el líder, no es lo que sea que como le quiera llamar, apóstol, profeta, evangelista, pastor, cualquiera de las personas Dios puede usar para que usted y yo aprendamos. Amén. Amén. Si Amén. usó a un gallo para enseñarle a Pedro, usó a una burra para enseñarle a Balaam, Amén. Amén. ¿cómo no va a usar cualquiera de estos burros que están aquí en la Si congregación usó un pollino para enseñar a otros burros? Amén. Amén. Usó un pollino para cargar al Dios Señor, nos sigue enseñando, trayendo la por medio de su enseñanza, palabra. a pesar de que la parte de la naturaleza del burro significa mucho, significa la necedad del ser humano, Amén. significa, y Jesucristo se posó encima de la necedad para mostrarte que Él tenía dominio aún sobre eso. Entonces, Amén. esa parte dentro de nosotros tiene que ser Aleluya. dominada por Jesucristo, Amén. tiene que ser controlada por Él. Amén. Entonces, no te creas más que cualquier otro. Amén. Entiende que no eres tú, se trata de Dios. Amén. Gloria a Entiende que Dios. es Dios el que tiene que mover todo Jesús. esto. Amén. Vamos a empezar a Gracias, leer, Jesús. porque estamos estudiando la ciudad del orgullo, pero aquí se mezcla con varias cosas. Se mezcla Amén. con el árbol del orgullo, se mezcla con los 4 espíritus principales O los 4 orgullos. que Satanás tiene para utilizarlos para atacarte cuando estás creciendo. Amén. Amén. Vamos a ir metiéndonos en esta área para ir entendiendo cómo es que somos atacados, para empezar, Amén. y cómo es que nos hacen creer lo que no somos. Amén. Amén. Entonces, si no nos mantenemos a los pies de Jesucristo, debajo de la sangre, mis hijos, fácilmente Amén. vamos a ser influenciados y manipulados y derrotados por este tipo de enviados para hacernos creer que somos lo que no somos. Vamos a empezar a leer. Aleluya. Dice, el orgullo fue el pecado maestro de Lucifer caído, puesto que Lucifer permitió que su corazón y su voluntad se llenaran de orgullo. Dios lo echó fuera del cielo.
Sin embargo, Lucifer aún retiene el conocimiento espiritual que aprendió cuando caminaba de arriba abajo en medio de las piedras de fuego, o espíritus y almas, que éramos Amén. usted y yo. Amén. Amén. De los hombres, dice, como Satanás, fíjese bien la naturaleza, él tiene, aleluya, el poder de aparecer como un ángel de luz. Vestido de esta manera, él engaña y atrapa a muchos cristianos que quizás nunca podrían ser atraídos por sus tentaciones de maldad y corrupción. Así como Lucifer cayó, así nosotros también, aún después de habernos arrepentido. Aquí es donde quiero que entienda esta verdad. Después de habernos arrepentido y de haber recibido la salvación a través de la sangre de Jesucristo, la palabra de Dios nos da esta advertencia. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto está en Corintios 10, 12. Amén. Porque la mayoría de nosotros ya nos sentimos tan seguros que descuidamos esa parte de la espiritualidad que deberíamos de tener. Y nos inflamos y llegamos a pensar cosas que no son, porque nos insertan esos pensamientos. Amén. El orgullo de imaginación engañosa, Sí. ¿verdad? Nos hace Esa mente imaginarnos pervertida que tenemos Amén. en nosotros que nos hace pensar lo que lo que no es. no es. A ver, vamos a seguir. Aleluya. Somos exhortados a no jactarnos, dice. No te jactes contra las ramas. Aquí está hablando la palabra de Dios de los judíos o los hebreos, el pueblo de Dios. Amén. No te jactes Aleluya. contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Él es la raíz Amén. que sustenta todo lo demás. Amén. Dios desgajó, quitó una buena parte de los judíos para que usted y yo entráramos. Amén. Amén. Pero aquí le está diciendo que no se ensoberbezca, hermano. Que no se crea más de lo que no es. Porque si usted se crea algo que realmente no es, está despegando del suelo. Y Dios quiere que usted y yo nos mantengamos pegaditos al suelo. De preferencia tirados de panza. Amén. Que no nos elevemos ni un milímetro siquiera. Amén. Que nos mantengamos debajo de la sangre, recibiendo siempre sangre fresca. Amén. Amén. ¿Continuamos? ¿Se entiende esta parte que estoy leyendo? Amén. Amén. Eso está en Romanos 11, 18, por si quieren apuntar. Dice, Lucifer caído es el archienemigo de Dios y él busca frustrar, detener y destruir la obra de Dios por donde quiera que encuentre una entrada. Amén. Amén. Él busca tus ojos, tu boca, tus oídos, tus manos, tu nariz. Cualquier entrada que tú abras, Él la va a aprovechar. Tu imaginación, tu Para razón, meterse. tu conciencia, tu memoria, tu afecto. Las 16 mentes pervertidas, esas las aprovecha Leviatán desde adentro. Lucifer aprovecha lo de fuera. Lo de afuera. Leviatán ataca por dentro y Lucifer ataca por fuera. Entonces, están confabulados. Acuérdese que Lucifer tiene la naturaleza de Leviatán. Tiene la naturaleza de Satanás, de diablo, de serpiente y de dragón. Amén. Y estas naturalezas vienen de parte de Leviatán. Entonces están confabulados. Leviatán por dentro hace que empieces a hacer trabajar esas mentes pervertidas Amén. para que con tus ventanas, ojos, boca, nariz, oídos y tu tacto, peques. Amén. En cuanto abras la puerta, eres invadido nuevamente. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Mantenernos limpiándonos, Amén. limpiándonos, pidiendo perdón, arrepintiéndonos. Porque la santificación es necesaria todos los días. Amén. Todos los días tengo que arrepentirme. Todos los días tengo que venir debajo de la sangre. Todos los días. Porque las 24 horas del día, aún dormidos pecamos, hermanos. Amén. Aún en los sueños se peca. Amén. Entonces también de eso tenemos que arrepentirnos.
También de eso tenemos que pedir perdón, porque es de esa naturaleza que tenemos dentro que Dios nos la está tratando de mostrar Amén. para que nos arrepintamos. Es lo que estamos pidiéndole a Dios, que nos muestre Amén. qué es lo que tenemos todavía que nos estorba para buscar su presencia, Amén. para sentir su presencia, para entrar a su presencia. Y cuando Él nos la muestra a través del hermano, de la hermana, a través del sueño, de la visión, entonces ahí mismo actuemos. Amén. El arrepentimiento tiene que ser casi en automático, porque si Amén, no, amén, amén, se amén, nos amén. olvida. Aleluya. Sí, amén. Jesús. Se nos olvida porque Bendito. pensamos, ahorita que llegue a la casa, ahorita voy al baño a arrepentirme, ahorita, no, ahí mero. Amén. Para eso tiene su pensamiento, mi niño. Para eso sabe clamar la sangre. Conoce el nombre. Conoce y tiene las armas necesarias para arrepentirse en ese momento. En su espíritu está doblado. A lo mejor en el cuerpo está recto porque a lo mejor tiene que estar trabajando. O a lo mejor tiene que ir manejando. O a lo mejor tiene que estar haciendo cosas. Pero su espíritu está de rodillas delante del Señor. Amén. Su alma está de rodillas delante del Señor, recibiendo sangre fresca. Porque hay 3 niveles de corrupción que el ser humano no alcanzamos a entender. Y yo lo he ido entendiendo poco a poco, no crea que soy muy sabio ni muy inteligente. Los 3 niveles de corrupción que el ser humano tenemos es las iniquidades. Esas son las más profundas. Mira. Transgresiones. Son a nivel de pecados. Son a nivel interior, a nivel tuétanos. Es la parte más íntima, la más profunda de nosotros. Están los pecados Y las transgresiones. y están las rebeliones o transgresiones. Amén. Son 3, en los 3 niveles. Las iniquidades, los pecados están en el alma. Las rebeliones están en el cuerpo. ¿Entiende esa parte? Y Amén. las iniquidades también están en el alma. Están en el espíritu. Le pregunto por el Salmo 103 que dice, alma mía, alaba a Jehová, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades. Entonces a mí me venía, entonces están en el alma. Están ¿dónde? profundas. Alma y espíritu es lo más profundo. Ambas comparten iniquidad porque están muy pegadas. Aleluya. Ambas Gracias, pecan Jesús. de iniquidad. Oh, alma mía. Pecado Al está en grado. el alma. Al grado, Clama Sí. a Jehová. al grado de que tenemos que ser limpios Porque completos. tus pecados Alma, cuerpo y espíritu. perdonará. Los 3 niveles. Está en una parte de Corintios que habla que su espíritu está sucio, Confiésale. está inmundo. Amén. Porque también mucha gente piensa que el espíritu no peca. Y sí, también se corrompe. está corrompido. Por eso habla de la Estamos triple bien naturaleza. corrompidos todos, toda Entonces, la triple naturaleza. Si estamos hablando de lo profundo de nosotros, entonces encarguémonos de nosotros. Amén. Amén, 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 amén. Por eso es interesante reconocer que hay pecados a diferentes niveles. Piensa que un tanto Por eso es importante te ha reconocer perdonado. que si con mi cuerpo pequé, imagínese cómo pequé con mi alma. Imagínese cómo pequé con mi espíritu. Y son 2 cosas que no se alcanzan a mirar. Su cuerpo sí lo alcanza a ver. Amén. Porque la mayoría de las veces el pecado se refleja en el cuerpo. Amén. Le voy a poner varios ejemplos. Haga de cuenta que ya viene siendo como en el árbol cuando salen los frutos del árbol. Más o menos, hermano, gracias. Le voy a poner varios ejemplos. Yo cuando estaba sin Cristo pequé mucho con mi cuerpo. Y hoy tengo las consecuencias. Enfermedades que si hubiera conocido a Cristo a lo mejor no las tengo. Porque pequé con este cuerpo e hice lo malo delante de Dios. Y agredí el cuerpo o el templo del Señor. Amén. Molesté, afecté este templo que le pertenece a Perdóname, Dios. Señor. Y lo sumergí hasta lo más tonto del porque pecado. pecado. Lo metí hasta lo más vil y lo más Perdóname, despreciable. Señor. Este templo. Tu templo es Entonces, lastimado. Si literalmente consciente pequé contra este cuerpo, hablando de alcoholismo, hablando de tabaquismo, hablando de otras adicciones,
hoy estoy pagando las consecuencias de ese pecado. Salvo que Dios quiera tener compasión, que quiera tener misericordia y sanarme de esa área, bendito sea su nombre. Y si no me sana, también es un testimonio de mi pecado. Es un testimonio de lo que yo le fallé. Le digo porque mucha gente no entiende la consecuencia del pecado. No entiende. Y aunque uno se arrepienta, la consecuencia ahí sigue. está. O La sea, consecuencia ahí está. tiene que llegar. Recibimos el perdón, pero la Recibimos el consecuencia continúa. Amén. Y eso es algo que, Hasta donde Dios la permite. o sea, que cuando como gente no analizamos ese tipo de cosas, menos en el cristianismo, ya soy salvo, entonces ya todo se me va a alinear y todo me tiene que hacer caso y todo me va a salir bien. Por ejemplo, cuando David pecó y venía el bebé, nació, pero tenía que morir, era la consecuencia. Era la consecuencia. No podía parar el Señor, aunque David se arrepintió. Venía la consecuencia. Ahora le hablo de este cuerpo. Este cuerpo pecó hasta donde más no se puede imaginar. Y Dios no ha permitido todas las consecuencias que debería de haber traído. Hoy tengo muchas consecuencias y le doy gracias a Dios. Pero podía haber sido mucho más, y Él las detuvo por su misericordia. Amén. Porque teníamos que servirle, porque teníamos que hacer conocido su nombre. Amén. Pero ahí está la consecuencia. Amén. Ahí está el testimonio de que algún día anduvimos sumergidos en el pecado, Amén. anduvimos haciendo lo malo delante de Dios. Entonces, por ejemplo, si tengo una enfermedad y yo le pido al Señor que me la quite y no me la quita, bendito sea su nombre. Amén. Pero hay gente que se enoja, Hay gente que pelea y no acepta eso, lo que hablábamos hay ayer. gente que se pelea con Dios porque no lo sanó. ¿A poco de Dios tiene la enfermedad? Y en este caso aún estamos hablando de que fue por mal uso, darle mal uso a nuestro cuerpo. Cuando cometemos una infracción de tránsito, somos llevados delante de un juez y pagamos una multa. Esa es la consecuencia. Y luego queda registrado. Esa es otra consecuencia de lo que hiciste. Eso no se quita de tu, Eso no se de quita tu récord. de su récord. Ahí queda. Ahí queda. Es la consecuencia. Sí. Pagaste, pero de tu lado. Entonces, Amén. ¿por qué? Cuando venimos con el Señor, decía Pablo, quítame la molestia que tenía. ¿Cómo el Y enemigo? el Señor dijo, bástate de mi gracia. Sí, hermano. ¿Cómo el enemigo empieza a hacer en lo natural lo que Dios hace en lo espiritual? A llevar un récord. Aquí está su historial. Amén. ¿A poco de este tamaño? Todo eso, mis hijos, es importante que lo analicemos. Y que si Dios te sana, bendito sea el nombre de Jesucristo por su misericordia que quiso sanar. Amén. Amén. Y no se te olvide permanecer de rodillas delante de Él, Todos se lo debes a agradeciendo. Él. Amén. Todos, gracias. Que si Gracias Dios en todo, hace por algo todo. en este cuerpo para que le sigas sirviendo, es por su misericordia, Amén. Amén. no porque lo merecías, Amén. porque merecías eso y más. Amén. Hablando de mí, cada quien que se ponga el saco por el lado Agarramos nuestra parte. que le quede, sí. Amén. Pero estoy hablando de todo eso que yo pequé y que hoy, al mirar las consecuencias, quiero que entienda que los pensamientos vienen y atacan. Esa criaturita que está dentro de nosotros, que nos hace que los pensamientos vengan y pidamos misericordia y nos hace empezar a hacer que pensemos mal de Dios. ¿Por qué ahora que eres siervo y no te sana? ¿Por qué si le estás sirviendo no hace esto? ¿Por qué no salva a tus hijos? Tanto que ores. Ahora que más tiempo le entregas al Señor, ahora que más le dedicas, antes ni le dedicabas y hacía más cosas.
¿Por qué no lo salva? Y todo eso está trabajando dentro de nosotros, en esta naturaleza, mis hijos, que Él sabe que es una naturaleza de pecado. Él sabe de dónde venimos y de dónde nos sacó el Señor. Amén. Conoce y está esperando que una puerta se abra para entrar, para tomar dominio y para volver a recuperar eso que perdió. ¿Sabía que Lucifer se enoja por los dones que usted tiene? Porque es algo que él tenía ya y no puede mirarlos en usted. Amén. ¿Sabía que Lucifer se enoja cada vez que usted crece? Amén. Es algo que él tenía y despreció. Entonces se molesta. Oiga, y él lo tenía por don, ¿no? Como Adán y Eva. Sí, Por eso sí. Y lo despreciaron. Lo despreciaron. No les costó. no les costó. Dios se los entregó y lo despreciaron. Completos se los entregó así, todo bien equipado. Amén. ¿Lo estamos viendo? Aleluya. Amén. Entonces, esa parte es importante que vayamos un poquito más abajo, mis hijos, que dejemos de tener esos pensamientos tontos, esos pensamientos orgullosos, esos pensamientos Que aprendamos a hacer lo que usted nos enseñaba de ir a Gilgal y regresar al lugar donde nos corresponde. Acuérdese que la arrogancia, la soberbia, el orgullo, la vanidad son hermanitos Amén. y van a empezar a salir más hermanitos. Son primos, hermanos. Porque vienen de un mismo árbol. Vienen del mismo. Son- Están- esos son frutos. De la Están misma infectados. familia. Cuando salen frutos, sí. Oiga, ese como Porque cuando están pone, ramificados y echan frutos. como cuando pone uno el árbol familiar y salen los tíos, los primos, los parientes, todos ahí. Sobrinos, nietos y nietos. Sí, ¿Está bien? amén. Hay de todos los frutos, Así ¿no? es, sí, Hay de todos en un árbol genealógico, ¿no? amén. Sí. Hay cristianos, satánicos, grupos, alcohólicos, drogadictos, lesbianas, prostitutas, De todo. en ese mismo árbol. Hay religiosos, hay unos que no son religiosos, hay de todo. De toda la mata de conmigo. Cheque su familia hacia atrás y dése cuenta cuántos idólatras hay, o hubo, o había, o existen todavía. Vea cuántos todavía tienen y están en el mismo árbol. Hoy los puede ver, porque ahí está. Lo declaran, lo dicen. Son eso. ¿O no? Véalo en su familia. Amén. O necesito verlo Pues miren nada más las tribus. Vienen de un Amén. mismo de un mismo varón. varón. Así Ese. nosotros, ¿verdad? Jesucristo, amado. Ese, Gracias, Señor. ese si lo vamos más profundo, ¿de dónde viene todo? Amén. Del Señor, de una sola sangre. Ay, Santo Padre, gracias Jesús, bendito es tu nombre. Se está entendiendo lo que La estamos diciendo. sangre de un cordero, Siéntese todas nada las más cosas se y hicieron. ponga hacia atrás sus padres, Mis abuelos, sus abuelos. mis hermanos, ¿A qué se dedicaban? ¿Qué hicieron? ¿Qué practicaron? buen trabajo. Necesitamos cuestionar para saber, ¿verdad? Necesito Yo no sé, investigar pero sí. a mi familia. Y Una entonces, investigación. quiero que vea el árbol genealógico y quiero después que empiece a hacer lo que Daniel, a pedir Arrepentir. perdón. Amén. A pedir perdón, porque si busca en el árbol genealógico suyo, no busque judíos ni que No. le van a aparecer. Los pecados, Busque a qué se dedicaban, orgullos y qué pecados. practicaban, qué hacían, ¿Quiénes fueron? ¿Por qué? de dónde vienen, de dónde venimos. Y se va a dar cuenta que nos falta mucho, hermanos. Nos falta mucho por pedir perdón. Porque si nada más con nuestros padres usted se va a dar cuenta la idolatría que ellos tienen, o que Amén. tuvieron, o que tenían. Amén. Amén. Y luego les cargo un poquito más y se va a los abuelos. Ahí va a encontrar 4, 2 y 2. ¿Qué hacían ellos? ¿A qué se dedicaban?
Y viendo por la época y todo eso, ¿Qué practicaban? en aquellos años, hombres de Y va a llegar, machete y pistola. amén, va a llegar, si nada más yéndose a nuestros padres ya encontró el catolicismo. Ahí hay brujería por todos lados, hay satanismo por Amén. todos lados. Rebeldía Aunque me y critiquen. iniquidades y todo. Imagínese ahí, Sí. imagínese la dedicación de los hijos Sí. a los demonios. O la consultación de quítale el ojo, Imagínese la sánale el mal práctica, de ojo. la práctica de brujería. Sí, santo Y luego de ahí, váyase a la consulta de los brujos. O metidos directamente de que quiero hacer un trabajito para que Julana me siga, O de los, o le pase esto a Julano. váyase a la consulta de los hierberos. Que los hierberos estaba bien, pero Satanás distorsionó Ahora el son trabajo de botánicos. los hierberos. Sí. Sí, Sí, y sí. lo fueron permitiendo Ahí fue para empezar a hacer amuletos, para empezar a hacer brujería. ahí metió Pero la brujería. La hierbería Satanás. estaba bien, Sí. porque de ahí viene la herbolaria del medicamento. El medicamento, la herbolaria. Pero cuando se pervirtió, empezó a venir la brujería. Y si se fija, el ataque aparte de eso es porque de ahí salía vida, sanidad en la hierbería. El ataque a eso es para que los doctores y todo gobierno y todo diga no más. Y si se fija, eso es real. Si empezamos a escarbar un poquito, mis hijos, yo creo ¡Jesús! Gracias, Jesús. que no nos sentiríamos tan Gracias, santos Jesús. como Lucifer quiere que pensemos. Amén. Y nos dedicaríamos más a nosotros, Amén. a cuidar nuestra viña, Amén. a cuidar el buscar yo el reino de Dios. Si usted no lo busca, es su problema, hermano. Encargarme yo de mí mismo. Amén. La enseñanza aquí está. Y buscar esa madera. La Biblia esa usted la Lo tiene. que Hojarasca. con el Señor, sí. Hermana, ¿no puede barrer mi hojarasca? Soy flojo. Madera, heno y hojarasca. ¿Dónde están? Hay Para muchas entregárselos cosas al Señor. que tenemos que hacer por nosotros Amén. mismos. Amén. Muchas. Que tenemos. Cada quien es... Porque usted no puede sacar lo que no ve. Es que ese era el pleito de la hermana Hicks. La hermana Hicks decía, yo lo único que puedo hacer es enseñarte. No te puedo obligar a que hagas cosas que no quieres. O no puedo barrer lo que no veo, porque solo, yo sé que todos tenemos de todo, de lo mismo, pero pues solo tú lo vas viendo cuando lo estás haciendo o nomás lo haces así, que no se ve ahorita. Es que Ah, sí. aquí está Como el la pastor. abuelita me decía, ay, ¿por qué no me invitaste? Ahora. Que venías ahora. Si yo me encargara de mi basura, Avisando. de mi basura, Para de aprender. entregársela al reciclador por excelencia, que es Dios, Amén. más espiritual sería. Al quemador, dice Mateo, dice, porque fuego he venido a echar y trae su aventador en su mano. ¿Qué está haciendo? Barriendo las La hojas, hojarasca. madera, Aleluya. leña. La hojarasca, el heno. Quiero que sientan, Aleluya. quiero que sientan que la mayoría de las veces no alcanzamos a entrar a la prédica porque el Espíritu de Dios empieza a moverse. Empieza a moverse y empieza a traer, y a traer, y a traer, y a traer, y a traer. Esa parte, ¡Bendito! algunos no la van a entender todavía. Pero cuando el Espíritu de Dios empieza a moverse, hay que dejarlo que continúe, Amén. hay que dejarlo que fluya. Gracias, Jesús. Gracias, Porque Jesús. el Espíritu de Dios viene Aleluya. aquí o aquí. Amén. Porque Amén. tanto trabaja en tu mente, empiezas a volar. Gloria a Y Dios. empieza a llegar esa parte que Dios quiere enseñarte para corregirlo y que pienses bien. No que Jesús. pienses pervertidamente, sino que esa mente quiere enderezarla para que piense correctamente, para que tejas correctamente. Él te quiere enseñar a tejer la palabra, aún que no estemos dando palabra. Estamos hablando del árbol. ¿Qué suelta el árbol? Hojas, Aleluya. madera, heno. Y nos está Basura. llevando, bueno, a mí me está llevando a ir como a examinarme. Esa es la parte Estamos, que Dios necesita. estamos hablando de, ¿Qué hay? de lo ¿Dónde? mismo. ¿Dónde?
Amén. Señor. Esa es la parte que Dios Y luego, quiere. por ejemplo, ahí en esa parte de lo que mencionaba con lo de que trae su aventador en su mano, si vamos atrás, en el mismo versículo dice, Juan bautizaba para el bautismo Para y el arrepentimiento. Entonces, ¿qué se necesita para empezar? Y Arrepentido. él viene a bautizar aparte, no nomás con arrepentimiento, sino también con fuego para barrer. Para quemar. Trae su aventador y quemar todo. Aleluya. Aleluya. ¿Ibas a decir algo? Gracias, Señor. Sí. Era lo que el Señor hoy me ponía a... Háblalo fuerte, acuérdate Lo que que me está... ponía a sentir de hacer, que era necesario yo, ¿verdad? Ponerme a cuentas, examinarme y no perder mi relación con Él y tirar todo lo que no es agradable delante de Dios. Dije, gloria a un Cristo vivo. Le doy la honra y la Amén. gloria a un Cristo vivo Amén, amén. 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 por el testimonio. Aleluya. Amén. Bendito Gracias, Jesús. Aleluya. Dice la palabra Amén. de Dios. Dice, Lucifer caído es el archienemigo de Dios y él busca frustrar, detener y destruir la obra de Dios por donde quiera que encuentre una entrada. Una de sus tácticas es confinar, acorralarte, confinar, ¿dónde me quedé? Confinar al pueblo de Dios dentro de sus cercas doctrinales. Ya me salvé. Su doctrina. Con eso me quedo. Oiga, ¿necesita el bautismo del Espíritu Santo? No, no estoy preparado, hermano. ¿Ha escuchado alguna vez esa frase? Esa frase se repite muy seguido No me ha en tocado, aquellos, no me ha en tocado. aquellos que te ofrecen a Jesucristo y tú todavía no te conviertes y dices, no, no estoy preparado. Ah, bueno, sí, lo he escuchado, ya me recuerdo. Esto es lo mismo. ¿Qué necesitas para el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué preparación necesitas? Es free. ¿Qué necesita para darle algo gratis, hermano? Dijiste, ¿quién le está haciendo sentir que no está preparado? Esa es Que la no quiere parte. recibir. Esa es la parte que los cristianos no alcanzamos a entender. Que el ataque no va a dejar de llegar. Que el ataque es continuo. En todos lados vas a ser atacado. Amén. Estés donde estés, vas a ser atacado. Y donde más ataques hay, es en la iglesia. Amén. Fíjese nada más los pensamientos que llegan o que llegaban. Bendito sea el Señor que Dios ha ido Gloria a Dios. avanzando con Aleluya. nosotros. Amén, 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 amén. Aleluya. ¿Cómo llegaba Jesús. el pleito? La confusión, Amén. el desánimo, la duda. ¿Qué más llegaba? La agresividad que es contra mí. O sea, la parte de pensar que yo la traía contra usted, Salían los orgullos. ¿verdad? La ¿Verdad? parte de asegurar que ya la traigo contra usted. Y usted, Ya la trae contra mí. si no ¿Qué le brincaba, pasa? si no brincaba dando su opinión, enojado, se quedaba con esa parte, el veneno, y empezaba a tragarse su veneno y a elaborar pensamientos que no son de Dios. Amén. Esa es la cerca que Satanás te pone, para que no vayas avanzando. Él te restringe para que dejes de avanzar. Ya te salvaste, pero ahí te vas a quedar. De ahí no pasas. Y si no te pones abusado, Porque fíjese, sale enojo. ¿Entiende? Entonces nos enojamos, pero si no perdonamos, amén, eso es polvo que nos frena, se va Amén. juntando y nos paraliza. amén, bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces dice, aleluya, dice, Lucifer caído es el archienemigo de Dios y él busca frustrar, detener y destruir Amén. la obra de Dios por donde quiera que encuentre una entrada. Una de sus tácticas es confinar al pueblo de Dios dentro de sus cercas doctrinales, limitando, Amor. mande,
No, dele, hermano. Sí. Me sacaste. Limitando de esta manera su crecimiento espiritual. ¿Está bien? Amén. Sí, amén. Amén. Lo está restringiendo. Está restringido. Está intentando no dejarlo pasar. O sea, No, Desde- no avances. desde siempre ha intentado que no llegues. Ah, pero ya llegaste, pero de aquí no pasas. Él siempre ha sido tu adversario, él siempre ha tratado de detenerte, que no llegues. Amén. Por eso cuando te hablaban de Dios, la palabra no entraba. O llegabas a ir a una iglesia y salías más enojado que salvado. ¿Por qué? Porque Él estaba metiendo todas esas artimañas dentro de ti para que no avanzaras. Él lo que intenta es que no avances, que no llegues a donde tiene Dios el propósito contigo. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es lo que quiere. Detenerte, que no avances. Amén. Y luego te Santo. dice, es que eres bien ignorante. Y tú tienes que decir, sí soy. Sí soy. Tienes mucha razón. Sí soy. Amén. Le atinaste, sí soy. Eres bien pecadora. Sí. También soy muy pecadora. Sí. Pero Todo eso soy. vámonos como si fuera alguien que no conoce a Dios. Aleluya. Es que eres bien ignorante. ¿Yo por qué me voy a dejar por qué me trata, por qué me insulta? La ofensa ¿Por inmediatamente. qué Y me está ofendiendo mi ignorancia? brincando esa parte Que que soy pobre de ignorante. aleluya. Aleluya. Entonces vamos a continuar, Mire, mis hijos. ¿qué se cree? Aleluya. Gracias, Jesús. Fíjese Dentro de sus cercas doctrinales, limitando de esa manera su crecimiento espiritual en Dios. Lucifer detesta que otros obtuvieron lo que él perdió. Es enojo fuerte. Él trata a través del orgullo espiritual de limitar a aquellos que Que él perdió. que aceptan la experiencia de la salvación Lado de la sangre. a través de la sangre. Se brincó un renglón. Vamos a ver. Aquellos que creen en el lado Aquellos de la que sangre. creen, En el lado de la sangre. amén, ya tienen la sangre, Amén. ya recibieron la sangre, Amén. ya son salvos, ya creyeron que son salvos, ¿sí? Y luego trata de restringir esa experiencia, trata de que no crezcas a través de esa experiencia, que no sigas buscando el perdón, que no sigas buscando la sangre, que no sigas clamando la sangre. Amén. Amén. Quiero que vea esto. La mayoría de las congregaciones no enseñan mucho acerca de la sangre. La mayoría de las congregaciones no enseñan mucho acerca de la cruz. La mayoría de las congregaciones no enseñan mucho acerca del arrepentimiento, del pedir perdón. Ni del bautismo. Están estancados. No, el bautismo todavía está avanzando más. Están estancados en la salvación, Pecados. Amén. en la experiencia de la sangre de salvación. Pero bueno, según lo que alcanzo a ver ahí, dice que aún están en la salvación, pero dice de que limitar a aquellos de creer en el lado de la sangre. Es que el trabajo de él, hermano Meni, es no dejarlo pasar para regresarlo, No, sí, pero para sacarlo. a esa es la parte de que estás en la salvación, pero no estás en lo más mínimo de la sangre. Con eso, No, ya tienes la sangre, pero no estás empapado. sí, con eso La sangre te inicial. hace pensar que ya eres Superman. Santo Padre. Con eso es suficiente. Y cuando menos piensas, vas a abrir una puerta. Y en lugar de avanzar, vas a meter reversa. Te vas a salir del camino. Y cuando menos piensas, vas a estar haciendo algo peor de lo que hacías antes. Porque vas para atrás. No vas avanzando, vas para atrás. ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicarles? Amén. Porque en vez de un espíritu entraron toda la legión Va restringiendo. de luz. Cuando habemos líderes
que no entendemos este principio, que no entendemos que en las iglesias el ataque es más fuerte, que en las congregaciones, véalo, cómo Satanás hace pensar que usted es más espiritual que fulanito y que sultanito y que manganito. Aleluya. Que no tienen ese nivel, ese roce con el Señor como lo tiene usted. Que a ellos no les hablo y a mí Santo. sí. Que a ellos no les habla como a usted le habla. Que Padre. con ellos no hace los milagros que con usted hace. Amén. Porque estamos midiendo con la parte de los frutos exteriores. Ah, no, es que el hermano fue borracho. No, yo no fui borracho. Es que el hermano fue esto y yo no lo fui. Estamos midiendo de esa forma, cuando si vemos el árbol, está ahí, pero no dio los mismos frutos hacia afuera. Amén. Es que esa es la parte del trabajo y él lo hace muy bien. Lucifer hace muy bien su trabajo, mis hijos. Amén. Lucifer hace muy bien su trabajo y que yo le vea sus defectos en lugar de sus virtudes, Amén. en lugar de los dones, en lugar de lo que Dios le puso espiritualmente hablando. Cómo lo desarrolla, cómo Dios le da visiones, cómo Dios le da sueños, cómo Dios le da profecía, cómo Dios le da palabra, cómo Dios le da. Pero no, en cuanto usted se equivoca tantito, ya se cayó. Porque eso lo va a engrandecer, lo va a hacer más grande. Su error es más grande que todas las virtudes que Dios le puso. Porque aquí está Lucifer listo y preparado para hacer lo que se vea de un tamaño inimaginable. Amén. ¿Se entiende? ¿Quiere agregar algo más, hermano? No. ¿Continuamos? Sí. Amén. ¿Vamos bien? Amén. Amén. Fíjese bien. Aleluya. ¿En dónde nos quedamos? Allá más arribita. Aquí. Para que no sientan la necesidad de ninguna otra experiencia más que Dios ha prometido en su... O sea, que no sientan la necesidad de otra experiencia más de las que Dios nos ha prometido, como el bautismo. Y aquí viene el bautismo enseguida. Dice, ninguna experiencia más que Dios ha prometido en su palabra. Entonces, Él trata con el mismo orgullo espiritual de detener a los creyentes llenos del Espíritu. Ya te bautizaste, pues de ahí no vas a pasar. ¿Lo está viendo? Amén. Ya tienes en el Espíritu. Pero de todos modos, con todo y eso, de ahí no pasas. Para que no entren a la experiencia de tomar, En nombre. En nombre de Jesucristo, en el bautismo en agua. Él va a tratar de empujarte, de empujarte, de empujarte, de empujarte. De sacarte. Y va a tratar de que pienses que ya eres superhéroe, Y que no necesitas super cristiano, y que ya no te hace falta nada más. ni arrepentirte ni nada. Sí, ¿Ya para qué orar? ¿Para qué orar tanto si ya tienes todo eso? Ya hablas lenguas, ya vas a la iglesia, Ya te está saliendo la aureola, Sí, ya te ya. está saliendo las alas. ya la gente viene y te pide que ores por ellos. Dice, ya te están poniendo en el estante. Sí. No, hombre, ya vienen y te consultan como a Job. Aleluya. ¿Se está fijando que el ataque continúa y continúa y continúa y continúa? Amén. Él está tratando de que no llegues. ¿Se acuerda del ejemplo que le puse de aquella piedra? Que llegó un varón y le dijo a otro varón, empújala. Vengo dentro de un mes a ver cómo vas. Y el varón todos los días se levantaba y empujaba la piedra. No, y lo empujaba, no, y la agarraba y la empujaba. Y la empujaba así, y la empujaba así. Y al mes que regresó aquel que le dio la tarea de empujarlo, él estaba muy molesto porque le dijo, ¡no se mueve! Y dijo, ¿cuándo yo te prometí y te dije que la movieras? Yo te dije que la empujaras, no que la movieras. Ahora, Pero se ejercitó. mírate tus hombros, tus brazos, tus piernas, tus pechos, todo, mírate. ¿Y cómo está tu cuerpo? Compáralo con el cuerpo de hace un mes. No, pues sí, estaba Musculoso. musculoso.
espíritu. Así tenemos que hacer el músculo Ese. espiritual. Ese es el ejemplo que Dios tiene para ti. Tú tienes que Amén. seguir empujando. Y tienes que Amén. seguir empujando hasta que se mueva, hasta que se quite. Resistir al diablo. Era de vosotros. Amén. La resistencia es empujar. Dicen el versículo completo, no, Someteos a Dios. someteos a Dios. Es la parte, porque Aleluya. más queremos resistir al diablo. Pégale, pégale. Y La sin parte- someternos, La parte del sometimiento es el ejemplo del empujar. Estás resistiendo, estás empujando, estás haciendo músculo. Entre más fuerza hagas, más vas a poner o te vas a volver musculoso espiritualmente. O si Fuerte. ya te ofendieron, resiste. Espiritualmente. Amén. No respondas igual Amén. que Amén. el que te ofendió. Cada uno dentro de esos límites que Gracias, tiene uno, Señor, dentro de lo gracias. suyo, porque Bendito no es cualquiera, tu por nombre. ejemplo, reacciona como usted, Aleluya. o no cualquiera reacciona como usted, o como yo. Somos Amén. diferentes. Somos diferentes. Entonces esas áreas tenemos que irlas viendo, porque Satanás va a enviar a sus achichincles, los va a enviar. Amén. Amén. Los está enviando de Aleluya. continuo. Está enviándolos para que reacciones. Pero Pues Dios es quiere que los esa veas. es la cosa que está usando Dios para ejercitar. Sí, esa es la parte. Para El que fútbol hagamos americano, músculo. ¿cómo es? Algo parecido. Amén. Pura verdad. Algo parecido. Unos contra otros, ¿no? Córrele, ya se cayó, levántate y sigue ¿Verdad? corriendo. ¿Verdad que sí? Amén. Así es el fútbol. Amén. Es el Así nosotros. estilo, Corre, corre, más o corre. menos. Si te caes, levántate Empujas. y sigue corriendo. Y otro va corriendo Amén, para Señor. atrapar la pelota. ¿O no? Amén. Pablo seguía la carrera, ¿no? amén. Amén. No es que haya terminado ya, sino que continúa Amén. en la carrera. ¿Y le pasó la bolita a quién? Continúa avanzando. Avanzando. Dice Amén. Timoteo, ahora te Avanzando. toca correr, Se corre la trata buena de avanzar. carrera de la fe. Eso nos está faltando, ¿verdad? Orar por los hermanos rezagados. Rezagados, amén. 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 Para que el Señor Amén. los atraiga. Pues sí nos estamos atraiga. orando por Navarrete, por Medrano, por Luis, por Elvira, y así sucesivamente, algunos que se han rezagado. Por Ray, sí. Sí estamos por los rezagados. Continuamos, mis Dios, hijos. Amén, 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 amén. Se está entendiendo este ejemplo que Dios está poniendo a través de la hermana Hicks con esto que ella escribió, hermanos. Amén. 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 ¿En verdad se está entendiendo? Amén. Ok. Dice, entonces él trata con el mismo orgullo espiritual de detener a los creyentes llenos del Espíritu para que no entren en la experiencia de tomar el nombre de Jesucristo en el bautismo en agua, el cual les hace, déjeme ver, el bautismo en agua los hace desposarse con, Jesús. desposarse es comprometerse, Comprometerse. estar comprometidos con Jesús. Seguidamente, él trata a través del mismo orgullo espiritual. Fíjese que está hablando orgullo. Amén. Amén. ¿Sí? Orgullo espiritual de evitar que los creyentes que se han casado con su nombre entren en la crucifixión diaria de su propia vida. ¿Lo está viendo? Amén. Y de crecer en la plenitud de la estatura espiritual de Cristo Jesús. Tenemos un orgullo tan adversario que lucha en contra de nuestra continuamente conforme nos esforzamos en crecer hacia la plenitud de la estatura espiritual de Cristo, nuestra cabeza. Cuando Jesús se convierte en nuestra cabeza, Él nos guía a través de su soberanía hacia aún mayores alturas y profundidades espirituales. Cuando usted y yo tenemos la autoridad de Jesucristo. ¿Amén? Amén. ¿Seguros? Amén. Aleluya. Bendito Dios. Esta Gracias, promesa, Jesús. ¿puedo acomodarme? Ya viene, hermano. Esta promesa del crecimiento espiritual continuo es un premio digno
de luchar. Aquí le voy a poner un ejemplo muy fácil. Dios habla perfectamente bien de esta palabra en el libro de Efesios. Y dice, porque nuestra lucha la palabra luchar es como cuando los luchadores están cuerpo a cuerpo. A ver quién somete a quién. A ver quién derriba a quién y quién mantiene abajo al otro. Por eso dice el Señor, resistirá al diablo y huirá de vosotros. Es lucha continua, es resistencia. Es no Es una carrera de hacerse a un lado, No tirar la toalla. no tirar la toalla, no desfallecer. Porque no es en nuestras fuerzas. Amén. Es porque todo lo puede en Cristo. Amén, amén. ¿Lo está entendiendo? Amén. Aleluya. Nosotros nos involucramos en una batalla cuando aceptamos a... Esto no lo entienden muchos. Cuando nos convertimos en soldados de Jesucristo, o sea, somos soldados, hermano. También Amén. somos ovejas. Amén. Aleluya. Pero principalmente somos soldados del ejército de Dios. Amén. El soldado necesita disciplina, cosa que los cristianos no tenemos. Entrenamiento. Entrenamiento, cosa que los cristianos no tenemos. Amén. Bueno, no tenemos disciplina, tampoco queremos el entrenamiento. Porque es como a la escuela, bueno, todavía en la escuela era más obligatorio, pero aquí es una escuela que vas y vienes cuando quieres. Vas y vienes cuando tienes tiempo. Vas y vienes cuando no tienes nada más que hacer. Vas y vienes cuando te acordaste que hay servicio. Así no es. El ejército es de continuo. Es de... ¿Cómo vas a tener resistencia? ¿Cómo vas a luchar? ¿O cómo vas a ganar la lucha si no tienes el adiestramiento correcto? Amén. Si no has sido adiestrado en la lucha. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando estuvimos hoy en la rueda, ¿notó la presencia de Dios o no? Amén. Amén. Yo la noté demasiado fuerte. Amén. Sobre mí estuvo muy fuerte. Hay momentos cuando estamos en oración, que hay oración con intercesión, pero también hay oración de guerra. Amén. Dios utiliza el espíritu de guerra Amén. para pelear, para hacer su propia pelea. Él viene y nos toma y juntos peleamos. Amén. Hay un estudio que más adelante, primeramente Dios, si Dios nos alcanza y el tiempo nos lo permite, hay un estudio donde muestra a Dios cómo es que Dios manda a Miguel, el arcángel Miguel, Amén. y sus ejércitos a cuidar a los dos lados. Usted y Dios, y los ejércitos a los lados, cuidando el caminar suyo hacia donde lo va conduciendo el Señor, a donde quiera que lo lleve. El ejército de Dios está resguardándolo, protegiéndolo, los dos lados del camino. Aleluya. Usted va en medio y Dios con usted, y los ejércitos están resguardando. Miguel es el ángel guerrero, el arcángel guerrero, Amén. Amén. el que va a venir. Aleluya. Aleluya. Si alcanzaras Gracias, a ver, Jesús. gracias Jesús, que dentro de la lucha espiritual, si te metes realmente a hacer pleito espiritual sin importarte nada, en esos momentos vienen los ejércitos a resguardar lo que Dios está haciendo contigo.
Aleluya. Poderosísimo. Y es Bendito precioso. Dios. Vamos a continuar. Jesús. Así que no temamos, Dios está con nosotros y sus ejércitos también. Amén. Amén. Aleluya. Dice, nosotros nos involucramos en una batalla cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y escogemos seguirle a Él, porque Lucifer y su ejército se interponen en nuestra lucha en contra de la voluntad de Dios que está perfeccionándonos o perfeccionando nuestras vasijas terrenales. Y Él también lucha contra la voluntad de Dios en los lugares celestiales. Apocalipsis capítulo 12 es un ejemplo de la batalla que está en los cielos. Y ahí dice, y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Quiere decir que el dragón y su jerarquía. Miguel y las jerarquías de ángeles. Amén. Todos En peleando. la batalla. Miguel defendiéndonos. Y los ángeles o las jerarquías del dragón tratando de detenernos. Amén. Ellos, mientras usted y yo peleamos, ellos están deteniendo el ataque. Cuando discernimos que tenemos ataque, nos metemos en guerra espiritual nosotros, y en ese momento llegan, se forman y defienden, y permiten que nosotros continuemos y que ganemos la guerra. ¿Lo ven o no? Bendito Dios. ¿Lo alcanza a percibir? Te corona de favores Aleluya. y misericordias. ¿Puede Jehová, leer esa parte el otra vez, por Señor. favor, nomás rápido? Aleluya. Esa, la que ya leyó. ¿La Apocalipsis? No, todo desde arriba, Sí. donde dice, please. Dice, nosotros nos involucramos en una batalla cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y escogemos seguirle a Él, porque Lucifer y su ejército se interponen en todo nuestro camino. Esta es una batalla de vida y muerte. El Lucifer caído lucha en contra de la voluntad de Dios que está perfeccionándonos, o perfeccionando nuestras vasijas terrenales, y él también lucha contra la voluntad de Dios en los lugares celestiales. Apocalipsis. Amén. Lucifer y sus ángeles En Oh. contra de la voluntad de Dios. en contra de lo que Dios tiene. Amén. Por eso, sí, hermano Manu. No, sí, no, nomás así. Ok, vamos a continuar. Lucifer caído con el dragón tiene un ejército. Él tiene capitanes, príncipes, demonios y diablos. En este estudio tomaremos nota de estos príncipes de orgullo que luchan alrededor de los 4 puntos de la cruz. ¿Sí? Amén. Y luego habla del tabernáculo, pero vamos a continuar. Aquí en Efesios 4:11 y del 11 al 15 habla. Vaya a Efesios 4:15, esposa, 11 y 15. Aleluya. Porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad que habitan en los lugares celestes. Amén. ¿En el qué versículo? 4 del 11 al 15. 4 del 12. Amén. 11 al 15. 11, 15, ok. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores Amén. y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, Amén. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. A eso somos llamados. Amén. Amén. ¿Sí? Y entonces nos muestra la estatura de maldad que nos ataca. Y aquí está. Quiero que vea esto. Ya lo vimos la semana pasada o la antepasada. Estos son los 4 espíritus de orgullo Amén. que tiene Lucifer en contra de nosotros. Las serpientes, las águilas y El los primer- leones. ¿Más grande? Pero es que necesito ver, amor. Ahí te lo leo.
El número 1, que está en la parte de abajo, el espíritu de la serpiente ataca nuestra voluntad. ¿En dónde está nuestra voluntad? En la parte más interna de nosotros. Amén. En mi corazón. Amén. Ahí la tiene. El espíritu de la serpiente del orgullo ataca nuestra voluntad. ¿Sí? Quiero que vean el número 2, ¿a quién, qué es lo que ataca? La serpiente dorada Orgullo. del orgullo ataca. Nuestra mente. ¿Para qué? Para que pensemos mal. Mal. Primero ataca nuestra voluntad y luego después ataca nuestra mente. Para que ambos pervertidos piensen todo lo contrario a lo que es la palabra de Dios. Que empecemos a imaginar y a pensar que usted trae algo contra mí. Amén. Por eso me habla como me habla. O al revés, Que usted siente que yo siento que el hermano la trae contra mí, que no quiere que venga ya a esta iglesia. Me va a hacer que me vaya. aunque es fuego, así trabaja. Así trabaja. Sí. Así como él lo dijo. ¿Cuántas veces de los que estamos aquí presentes ha pensado en no regresar a la iglesia? Amén. Amén. Muchas. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces quiere decir que este ataque es real. Amén. Nada más que desconocíamos de parte de quién venía. Amén. Entonces ataca nuestra mente y nuestra voluntad. Y luego el tercero ataca nuestro corazón. El águila del orgullo ataca desde nuestro corazón o trabaja con nuestro corazón. Fíjese bien que está dentro de lo más interno, hermano. Está metiéndose en la parte interna de nosotros. Está trabajando en la parte interna. ¿Lo está viendo? Amén. Ahora vamos a ver el número 4. El número 4, yo creo que no vamos a alcanzar a llegar a lo que traía preparado, pero gloria a Dios. La parte o el número 4 es el león del orgullo o el león dorado del orgullo. Este obra a través de Oh, puerta del ojo. ¿cuál es, Para deleitarse cuál es la en puerta el poder. principal del ser humano? Los ojos. Los ojos son las ventanas del alma. Son las puertas principales por las cuales él provoca. Amén. ¿Te acuerdas, esposa, en qué convirtió su amor? ¿En qué lo pervirtió? ¿Te acuerdas que te dije Sí. que eran 3 cosas principales? Sexo, comida Y ambición. y ambición. El deleite de Dios que Dios tiene para nosotros, cuando Leviatán entró, ese deleite lo convirtió o lo pervirtió para que el deleite del ser humano fuera en el sexo, en la comida y en el dinero, la ambición o el poder. Quiero que vean y quiero que analice que los seres humanos tenemos esos 3 defectos al 1000%. El que no quiere el poder tiene debilidad en el sexo. El que no tiene debilidad en el sexo le gusta mucho comer. Se alimenta. Es un deleite para la persona. La comida. Esos 3 son 3 puntos en los cuales se enfoca para que no tengamos deleite en las cosas de Dios. Y lo aprovecha muy bien porque no nos deja ayunar. ¿Qué iba a decir, hermana? Díganme. Pues lo que pervirtió y me lleva a las partes procreativas. Sí. Entonces, a todo aquel que es atacado por la perversión sexual,
está pervertido, y porque es la parte procreativa que el Señor quiere usar para procrear nuestros lomos, para parir. Yo creo que si para numeramos parir, del y 1 luego al la 3, boca. si numeramos del 1 al 3, la perversión más grande es esa, la parte sexual. Porque muchos sí tienen ambición, pero no al grado tan pervertido, como por ejemplo los seres humanos abusando de niños. Toda depravación sexual. Toda depravación está abusando de animales. Eso es, yo creo que lo más pervertido que pueda haber. Y donde el ser humano hemos sido corrompidos de una manera exagerada. La comida y la ambición, yo creo que quedan en segundos y tercer términos, pero lo principal yo creo que es cheque la pornografía. Pornografía de niños, pornografía con animales, pornografía de todo. Una depravación total. Depravación. Varones con varones, mujeres con mujeres, sí es. Porque sabe que todo eso engendra más demonios y más demonios y más demonios. Quiero que vean, cuando perdieron la gloria, cuando Adán y Eva perdieron la gloria, ¿qué fue lo primero que pasó? Adán vio Codicio. los ojos, miraron la desnudez y la codicia, Déjamelo a mis hijos. por supuesto. Los ojos del ser humano miró la desnudez. Desde ahí empieza la pornografía, ¿Qué ventanas tan fuertes? la perversión, sí, por supuesto. Lo estaba analizando un poquito, mis hijos, está, Amén. sí. Amén. Hace poco estábamos orando por un varón que fue violado en una cárcel. Amén. Todas esas perversiones, cuando pobres gentes que entran en las cárceles, en los orfanatorios, mis hijos. La sangre de Cristo Jesús tiene poder. ¿Cuántos niños no han sido violados y niñas? ¿Cuánta perversión hay en esa área? A nivel mundial está súper corrompido. Al grado de que aprueban leyes para cubrirse todo eso. Sí, señor. En México hace poco, hace como más de 2 años, agarraron a un pervertido que se dedicaba a comerciar con niños. Entonces, quiero que vean la perversión a tal grado que esto que nos está mostrando el Señor, mis hijos, es real. Que nosotros no lo vivamos es otra cosa, pero de que se vive a nivel mundial, se vive. Que a lo mejor nosotros ya salimos de esa área, pero cuánta gente no está sumergida en esas perversiones. Amén. Le hablo al que le gusta comer mucho. Por favor, analice esa parte. Porque queda en segundo y en tercer lugar, pero no quiere decir que no exista. Ahí está. Dijiste tú, no nos deja ayunar. Es verdad. Es verdad. Nos proponemos el ayuno y lo posponemos porque nos gana. Nos gana el estómago. No nos deja ayunar, y también en vez de comer palabra, comemos comida Sí. natural. Entramos directamente en esas áreas pervertidas. Fíjese cómo La glotonería va a ser una de las cosas que no haga que muchos podamos volar con el Señor. amén, Porque vamos a estar muy pesados o sea, nuestra carne pues va a estar muy pesada porque estuvo viviendo los deleites de la comida. amén. Y pues no nada más eso, o sea, glotonería es todo la vanidad, si se Sí, fija, amén. todo lo que es vanidad debajo del cielo. Aleluya. ¿Se está entendiendo, mis hijos? Amén. ¿Se fija cuán poderosa es la palabra cuando el Espíritu de Dios empieza a moverse y a ministrarnos? Amén.
se fija que Dios ya casi no me usa para gritar. Amén. Tengo como unas, Gloria a Dios. que será, unas 4 o 5 semanas que no pasa. Amén. ¿Por qué te ríes, esposa? Porque que ya no grite, lo dice la hermana, amén. Se grita en la oración, o sea, en otra En otros área. años, pero aquí en las En otra prédicas área. como que ya se ha Amén. disminuido esa área, porque Dios nos está llevando a otro nivel. A otro nivel. Amén. Dios se está moviendo. No quiere decir que no vaya a suceder, porque va a suceder, yo estoy seguro Amén. que va a suceder, pero yo creo que estas enseñanzas no hay necesidad de golpear esa parte de la conciencia, porque solito lo que Dios está hablando llega a la conciencia. Amén. Está llegando a la conciencia, está llegando a la conciencia y nos hace, o sea, nos revuelca como las olas. Para hablar de estas partes, tiene que ser al lado contrario, para evitar que exactamente lo que se está hablando se active en la gente. Amén. Amén. Por eso es que el Señor no cualquiera, la hermana decía, no cualquiera tiene este nivel para hablar de este tipo de cosas. Aleluya. Es muy alto, pero hablando de altura se está hablando, es de mucha humildad, porque si no hay humildad, pues está perdiendo su tiempo. Amén. Amén. El Vas a que decir- está hablando como el que está recibiendo. Amén. So- Esposa. Sobre todo que Alturas en humildad, perdón. Sobre todo que muchas de las veces el Espíritu de Dios nos lleva según a lo que estemos hablando. Ahorita estamos en la estatura del Padre, los ataques a los pensamientos, a la cabeza, Amén. contra la palabra, contra la voluntad, contra los planes y propósitos de Dios. Entonces, es necesario que nuestra mente, ¿verdad? Nuestra alma, nuestro espíritu coordine los riesgos que ocasiona al abrir uno puertas a todo esto. Amén. Él está hablando al nivel del Padre. O sea, hablamos y a veces ponemos el nivel del Padre, pero muchos a veces no entendemos a lo que se refieren cuando ustedes hablan de nivel del Padre, y hay gente que lo ve como algo muy grande. Sí, pero cuando la hermana lo pone, es grande en humildad, incluso la misma Humildad. palabra lo pone. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Humildad para el entendimiento. Demasiada humildad. Para el Crecer entendimiento. en humildad si queremos entender o agarrar algo de esto. Si no crees con humildad, Amén. no. Ahorita es para el entendimiento. O sea, estamos aprendiendo algo nuevo. Aleluya. Todo esto nos está llevando desde una parte muy importante que necesitamos seguir analizando. Lo que hay dentro de nosotros. Amén. Porque todos los seres humanos, hermano, traemos esto. Amén. Traemos la perversión. Todo esto estaba pervertido. A tal grado que hoy que lo estamos entendiendo, estamos tratando de hacer limpieza de nosotros mismos con las aguas de la palabra. Amén. Hacer limpieza con nosotros mismos, sumergiéndonos en la palabra, en el Espíritu, recibiendo las porciones que Dios tiene para cada uno de nosotros en los diferentes niveles, y en el entendimiento que vayamos asimilando, poner por favor en práctica lo que se active eso, pongámoslo en práctica. Pero estamos hablando de orgullos muy poderosos que gobiernan al ser humano, hermanos. Amén. Y Que nos gobierne. Y si yo digo que no los tengo, mentiría. Soy mentiroso delante de Dios. Haríamos mentiroso a Sí, Dios. entonces palabra. esa parte yo me declaro culpable. Me declaro culpable y necesito que Dios me quite esa parte. Que Dios me juzgue de cada una de esas áreas. Que me juzgue de tal manera que la consecuencia... Empecé hablándole de las consecuencias de pecar en contra de este templo, Amén. que le pertenece a Dios. Amén. Y hay consecuencias que tengo literalmente, y no me puedo quejar delante de Dios y decirle, ¿por qué? Porque Dios me va a decir, pues por tu culpa, Porque no te cuidaste. no te cuidaste, hiciste lo malo. Si antes di que no hubo una consecuencia más grande. Y las consecuencias
alcanzan a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Sí, hermanita. Sí, entonces todo eso tenemos que analizarnos poco a poco Amén. y arrepentirnos. Le digo, Y arrepentirnos. y hablaba el hermano Manuel y gracias Amén. porque Dios lo usa muy, muy hermoso. De repente Amén. mi cuenta se da el árbol genealógico, Jesús. Algún día siéntese y escriba y pregunte, como platicando, no queriendo. Oiga, ¿y a qué se dedicaba mi abuela? O mi abuela, o esto. Y empiece a investigar un poquito hacia atrás, para que se dé cuenta de que tiene que pedir perdón por ellos, Amén. para que la consecuencia espiritual no llegue a usted ni a sus hijos. O para cortar la rama generacional. Ahí mismo, porque hay sangre fresca todavía para poner en eso. Amén. Amén. Yo me acuerdo mucho cuando Dios nos dio la enseñanza de poner la sangre, ir al pasado y poner la sangre. El hermano Manuel se me quedó así, bueno. A ver. Esa parte es cuando no entendemos todavía. Pero ya entendemos, ya podemos hacerlo. Amén. En Dios podemos ir al pasado y al futuro Amén. y poner la sangre donde necesitemos ponerla. En Dios, porque Él nos puede llevar. Amén. Aleluya. Aleluya. Dijo Víctor que nos iban a quedar al hablar. Al hablar. Vamos bien, mis hijos. Amén. ¿Continuamos leyendo? ¿O? ¿Sí? Amén. Amén. ¿Sí? Bendito Dios, sí, amén. Gloria a Dios. Vamos a leer. Gracias. El Jesús. espíritu de la serpiente del orgullo ataca nuestra voluntad. Y ahí es donde están las decisiones. Yo decido Por Jesucristo. si obedezco o no obedezco. Ahí es donde está el libre albedrío. Amén. Aleluya. Ahí es donde está. He decidido amar a Cristo, dice, ¿verdad que sí? Amén. Pero que esa decisión sea real, Amén. genuina, Amén. auténtica. Amén. Declararla todos los días. Todos los días. Amén. Declararla hasta Mi que se alma, vuelva mi espíritu, verdad. todo mi ser, lo asimilo. primero amarlo a Él. Amén. Es una obligación, es una ordenanza que Él nos da. Un mandamiento. Que amemos al Señor por sobre todas las cosas. Amén. Es una orden. Y si no estoy obedeciendo esa orden, pues todas las demás menos. ¿Verdad? Amén. ¿Estamos? Amén. Aleluya. El espíritu de la serpiente del orgullo ataca nuestra voluntad. La sangre de Jesucristo, el fuego del Espíritu Santo y el bautismo en el agua en el nombre de Jesucristo son fundamentales en nuestra experiencia espiritual. Y son dones que recibimos por fe y pidiéndolos. Aquí hay dos cosas. Aquí está la balanza. Aquí quiero que vea que es por fe. No necesito yo tocarlo o tocarla para que Dios la bautice con el Espíritu Santo. A Amén. usted ni siquiera oramos por usted para que fuera bautizado. No. Y el Señor Dios la se lo bautizó. llevó. Amén. Amén. Y a la mayoría... Ustedes ya hablaban en lenguas y yo dije, ¿y eso qué es? Yo también lo quiero, yo Ah. también lo quiero, Señor. Aleluya, y lo No sé recibió. qué es. Eso Y es. Gloria a Dios, el Señor. Eso es nada más. Decía El que- quererlo, el pedirlo. Es que la parte con la fe es, la teoría es, ¿sabes de algo? Ahora, Practícalo. pídelo. Amén. ¿Confías en Dios? Amén. Ese es lo que mucho batallamos con la fe. La fe tiene que aumentar. Y cuando lo estudia uno desde la parte del griego, la mayoría batallamos en aceptar la terminología que le dieron, pero dice es confianza en Cristo, Aleluya. que Él nos va a libertar de eso. En este caso, la fe, la confianza en Cristo también para pedirle. Confío más en Cristo para pedirle, Señor, yo quiero eso. Aquí hay gente Lo que es sé. un Y no lo sé. poquito más débil Amén. y necesita la ayuda del líder. Amén. Que oren por él, para que lo ayuden, Amén. para que lo ministren y le digan pasos a seguir probablemente para que esto suceda. Amén. Entonces, es por fe y es, Petición. aleluya, pidiendo Amén. o siendo ayudado o auxiliado. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Aleluya. Encontramos el mismo fundamento de sangre, fuego y agua
en el atrio del tabernáculo, ya lo conocemos, el cual preparó el camino para que el sacerdote entrara al lugar santo y al lugar santísimo, lo cual todo era tipo de la estatura espiritual del Señor Jesucristo. De esta misma manera, o de la misma manera, cuando nuestro fundamento espiritual de sangre, fuego y agua están colocados apropiadamente, aleluya, también encontramos el camino abierto para ascender hacia el lugar. Aquí quiero que vean. Santísimo. Primero el santo y luego el santísimo. Amén. Lugar santo. Aquí quiero que vean. Hábito del corazón. Quiero que vean algo. El que no tiene el fundamento correcto no entra correctamente al lugar santo ni al lugar santísimo. Amén. No está entrando como debe ser. Todo tiene su... Le falta esa parte. Ahora, si yo le trato de explicar esto a alguien que no tiene esto, se va a molestar. Se va a enojar. Ahora, el orgullo y el enemigo en ignorancia, poniendo la ignorancia en la persona, va a hacer que se moleste, porque es algo que no conoce, que no oye, le está insultando. ¿se acuerda cómo salieron enojados los hermanitos mesiánicos que vinieron a visitar? ¿Y era verdad lo que estábamos predicando o no? Amén. Amén. ¿Era palabra lo que estábamos predicando o no? Amén. ¿Era tabernáculo lo que estábamos enseñando ese día o no? Amén. Amén. Y salieron molestos. Por la ignorancia. La ignorancia. Los orgullos. La ignorancia, Los orgullos. el que va por delante, Los orgullos, Orgullos de sí, amén. ignorancia. Brincaron todos ahí, todos los orgullos. el primero que va al frente es el de la ignorancia. Ahí le va otro que brincó Punta de ahí. lanza es el primero que sale, Otro orgullo que brincó ahí. o el más escondido. El de revelación. La señora que decía que si nos sometíamos a la niña, a la pastora. ¿Se acuerda de eso o no? Amén. Había una señora que era la mamá de la pastora, Era la mamá. que estaba cieguita. Y ella, entre comillas, decía que Dios le había dicho que nosotros nos sometiéramos. Los sometimientos a Jesucristo. ¿Te acuerdas o no? Sí. ¿Se acuerda, hermano Manny, o no? ¿No se acuerda de eso? No. Cuando yo les dije que ya teníamos autoridad sobre nosotros, ¿sí? Y que no podíamos aceptar otra autoridad. Pero brincó el orgullo del varón, de la iglesia y de todos. Orgullos. Nosotros también los tenemos. No estoy poniendo el defecto, No. sino que El estoy espejo para que resaltando nos veamos. lo que los seres humanos traemos. El espejo para que nos veamos. Amén. Cuando somos confrontados ante algo que se llama ignorancia y que no sabemos reconocer, que no sabemos, pedir una explicación que nos enseñe, pero no. ¿Se acuerda de aquel pastor que vino que dijo que yo lo estaba como retando, como que él también sabía y que traía lo suyo? Brincó el orgullo. Brincó el orgullo. ¿Se acuerda de aquel pastor que a usted no estaba? De aquel pastor que dijo, no, el pastor no quiso decir eso. Él quiso decir esto y esto y esto y esto. Él tomó la enseñanza dando la interpretación que él quiso darle a la enseñanza que Dios estaba dando. Y quitó la enseñanza que Dios estaba dando y puso su propia enseñanza y se levantó. No, el pastor no quiso decir eso que está diciendo. Él quiso decir esto y esto. ¿Entiende los orgullos? Están en todos lados. Y van a brincar. Están en cada ser humano. Van a brincar en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Amén.
¿Se entendió? Necesitamos En unos a un nivel, en unos a nivel dragonesco, en otros a otro nivel, Amén. ¿verdad? Bueno, denle un aplauso fuerte al Señor, por favor. ¿sí? Gracias, Jesús. Aleluya. Terminamos, hermano Benny. Aleluya. Aleluya. Jesucristo. Gracias, Señor. A la higuera. Busco fruto y no lo halló.